Compañeros senadores, compañeras senadoras, el 17 de abril, el Gobierno de Ecuador hizo un comunicado estableciendo que se había iniciado traslados de sicarios desde México con la intención de atentar contra la vida del presidente de Ecuador, Noboa. La Cancillería mexicana rechazó tajantemente estas aseveraciones, que son irresponsables y temerarias. Pero este conflicto viene de atrás, viene de lejos. El vicepresidente Jorge Glass, quien fue vicepresidente con el presidente Correa y con el presidente Lenín Moreno, fue acusado injustamente de actos de corrupción. Él tenía fuero y renunció al fuero y fue enviado a la cárcel. Pasó 6 años en prisión y fue liberado el 28 de noviembre de 2022. En 2023 se reactivaron nuevamente procesos judiciales en su contra y también en ese marco, en agosto de 2023, fue asesinado el entonces candidato Fernando Villavicencio. El gobierno del compañero presidente López Obrador condenó este asesinato y el 17 de diciembre de 2023 Jorge Glass solicitó asilo a la Embajada de México. A pesar de que desde nuestra perspectiva había una clara persecución política, el gobierno de Ecuador el 4 de abril declaró persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur, una embajadora de carrera. Tras esa decisión, nuestro gobierno determinó dar el asilo político a Jorge Glass. Y el 5 de abril, la canciller mexicana Alicia Bárcena solicitó públicamente la entrega del salvoconducto. La respuesta fue que el mismo 5 de abril a las 22 horas, un grupo de élite de la Policía Nacional de Ecuador irrumpió por la fuerza en la embajada mexicana. Utilizaron un ariete, escalaron los muros. Las imágenes fueron ampliamente difundidas del asalto violento a la Embajada de México en Quito y la OEA, que no es precisamente una organización que tenga particular simpatía hacia nuestros gobiernos, por 29 votos a favor y 1 en contra, condenó esta toma violenta que pasó por encima de la Convención de Viena, agredió a personal diplomático, lastimó al responsable, al encargado de la embajada, Roberto Canseco, y se llevó secuestrado a Jorge Glass. El gobierno mexicano el 11 de abril formalizó la denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia y este proceso sigue abierto. En ese marco, las tensiones han ido en aumento. En febrero de este año se dio una primera vuelta electoral que en una elección muy cerrada obtuvo 16,000 votos de ventaja el actual presidente Noboa sobre su adversaria, la candidata Luisa González, y en la segunda vuelta se ha declarado el presidente Noboa vencedor. Sin embargo, hasta la propia Organización de Estados Americanos ha cuestionado la legalidad del proceso. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha determinado mantener rotas las relaciones diplomáticas con el vecino país. Nosotros respetamos al hermano pueblo de Ecuador, pero rechazamos tajantemente la manera en que el presidente Noboa ha venido teniendo una relación absolutamente inaceptable con nuestro gobierno y con nuestro pueblo. Para hablar de este tema, tiene el uso de la palabra, solamente ha pedido un senador el uso de la palabra, el senador Luis Alfonso Silva Romo del Partido Verde Ecologista de México. Dentro de la agenda política, yo decidí que este pronunciamiento que estaba haciendo
fuera parte de la agenda política. Bueno, yo propuse a la mesa directiva y la mesa directiva hizo suyo el posicionamiento. Muchas gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros senadores, pueblo de México y comunidad internacional que nos sintoniza también a través del canal del Congreso y de las redes sociales. Como ya el presidente de la mesa directiva ha hecho un recuento de la situación que prevalece entre el Ecuador y México, me parece también muy pertinente que nos refiramos a la historia que une históricamente a estas dos grandes naciones. Las relaciones de México formalmente como países son desde el año de 1830, es decir, no acabamos de empezar esta relación y no acabamos de empezar esta hermandad entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo mexicano. Durante casi 200 años hemos sido testigas y testigos de una relación productiva de hermanas y de hermanos. Hemos sido testigas y testigos de cómo los retos que enfrentó el México independiente también los ha enfrentado el Ecuador. Desgraciadamente, en nuestro hermano país centroamericano ha prevalecido un pacto oligárquico, un pacto que siempre ha pretendido ser entreguista a naciones y potencias extranjeras. Y decía Juan Montalvo allá por los años 1940 que lo que faltaba en Ecuador no era un líder, sino lo que faltaba era un pueblo. Me parece que en las recientes elecciones que ha sostenido Ecuador queda muy claro que ya hay un pueblo, listo para alzar la voz y para hacerse escuchar y que clama por un gobierno democrático. Hermanas y hermanos ecuatorianos, las mexicanas y los mexicanos sabemos muy bien que el hecho de que una persona pretenda apropiarse del poder ejecutivo y que para ello lo haga con artilugios como inclusive depósitos de $1,000 a todas las personas que lo solicitaban a su gobierno, pues queda muy claro que queda en entredicho la democracia ecuatoriana. Pero queremos decirles que en México siempre hemos honrado esta tradición y siempre continuaremos honrando esta tradición. El derecho internacional que el presidente Noboa ha violado flagrantemente, en México se va a respetar, porque México es un país de paz, pero México, compañeras y compañeros, nunca será un país de silencio. Un país que respeta también es un país que pide respeto. México jamás exportará violencia. México jamás exportará sicarios. México jamás hará uso de la violencia para afectar a alguna otra nación del planeta. México, en cambio, exporta cultura. México, en cambio, exporta amor. México exporta una visión de derechos sociales. Históricamente, la Constitución mexicana tuvo efectos también en el cuerpo legislativo ecuatoriano. Compañeras y compañeros, desde esta tribuna del Senado mexicano quiero manifestar todo nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, quien ha sido muy categórica y ha manifestado que no volveremos a tener relaciones diplomáticas entre México y Ecuador en tanto no se respeten los derechos de las y los ecuatorianos y desde luego que se respete el derecho internacional. Por eso les decimos y les reiteramos, México merece respeto y mientras ese respeto no se restablezca, no hay espacio para simulaciones. Oaxaca es un estado que tiene diversidad étnica.
como lo tiene el Ecuador. Y como mi causa es Oaxaca, también he de decirles que mi causa es la dignidad de México y la dignidad de todos los pueblos y las naciones internacionales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Luis Alfonso Silva Romo. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Efectivamente, en el relato que usted hizo, coincidimos en la condena que se hace sobre el agravio que vivió la Embajada de México en el hermano pueblo de Ecuador. Nadie debe violentar la Convención de Viena y debemos respetar la convivencia democrática que se ha construido entre las naciones. Es por ello que reiteramos que lo que sucedió en la Embajada de Ecuador no debió suceder, que el gobierno de Ecuador debe de ofrecer una disculpa y ninguna nación debe de entrometerse de esa manera con un cuerpo diplomático que está haciendo tareas para la salvaguarda de sus connacionales en ese país. También recientemente, posterior a las elecciones que se vivieron en Ecuador, las Fuerzas Armadas de Ecuador emitieron un comunicado en donde dicen tener información de UMIT de que ha llegado células de criminales a México que pretenden atentar contra la vida del presidente electo. Aquí me parece muy importante hacer una diferenciación. Ni en el comunicado que emiten las Fuerzas Armadas para la alerta de la protección de la vida del presidente electo, ni en el comunicado que hace después el gobierno de Ecuador, hacen ninguna mención o señalización sobre el Estado mexicano. Es importante decirlo. Ellos refieren que han llegado células criminales de algunos países, entre ellos de México. Es importante mantener el respeto a las naciones hermanas. Si ellos quieren salvaguardar o realizar determinadas tareas internas para el cuidado de la vida de su presidente, están en derecho de así hacerlo. Y en México debíamos de tener también cierta congruencia. La doctrina Estrada, que habla sobre no intervenir en la vida democrática de los países hermanos, debiera entonces aplicarse también para todas las naciones. Si no vamos a intervenir en Venezuela, no intervengamos tampoco en las decisiones de Ecuador. Es importante que mantengamos posturas firmes en donde se respete siempre la soberanía del pueblo mexicano, que se respete siempre nuestra postura como nación, pero también que no nos involucremos de manera voluntaria en determinadas señalizaciones que no se han realizado directamente sobre del Estado mexicano. Que todo salga bien en Ecuador, que resuelvan de la mejor manera sus asuntos y sus conflictos internos y que en algún momento puedan restablecerse las relaciones entre estos dos pueblos que son pueblos hermanos, el pueblo de México y el pueblo de Ecuador. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Anaya Mota. Tiene finalmente el uso de la palabra la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, para intervenir en la agenda política sobre Ecuador, hasta por 5 minutos. Gracias, senador presidente. Con el permiso de la honorable asamblea. Gracias. El derecho al respeto ajeno es la paz. Sabias palabras dichas por uno de los más sabios ejemplares presidentes que ha tenido no nada más México, sino toda América Latina. Coincido con quienes me antecedieron en la palabra al decir que no podemos seguir fincando las relaciones entre México y Ecuador en rumores, que en el contexto de las elecciones del país hermano de Ecuador dijeron a través de la presidencia, no fue cualquier persona, que había células criminales mexicanas o de México
atentando contra la vida del presidente. Nada más falso, nada más intrigoso, nada más algo tan perverso como querer seguir fracturando las relaciones entre nuestros dos países. Los ecuatorianos y los mexicanos tenemos una larga historia de hermandad, de fraternidad, de caminar juntos, de batallar juntos contra el imperialismo, contra la pobreza y la ignorancia. Y no debemos de permitir que ahora utilicen ese tipo de circunstancias, de rumores, de especulaciones, para que México y Ecuador se dividan. Sí, el evento de hace un año fracturó las relaciones. La situación de la mercadotecnia, de los mercados cambió. Ya no es tan fraterna la situación, pero definitivamente no podemos llegar a tal punto en el que Ecuador y México terminen molestos, terminen enojados, en que esto se vaya a acrecentar. Desde el Senado de la República, la bancada de Morena pide, exige que a través de la diplomacia se arreglen estas diferencias. Hacemos votos porque a través de los parlamentos, y creo que no estoy hablando de más, que los y las senadoras de México estamos dispuestos a entablar la plática, puentes para que estas diferencias sean subsanadas. Nunca, jamás vamos a aceptar que México, y coincido, sea generador de violencia o exporte violencia a América Latina. Hemos sido ejemplo, somos ejemplo. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ahorita es de las personas, de las mujeres más reconocidas, más queridas y más respetadas, no nada más en América Latina, sino en el mundo. Hagamos de nuestro trabajo una actividad de honor y hasta aquí le mandamos un mensaje al pueblo ecuatoriano. Somos hermanos, somos latinos, tenemos los mismos orígenes. No deje, pueblo ecuatoriano, que las intrigas y los intereses políticos de la derecha nos separen, ni hoy ni nunca. Muchas gracias, senador presidente. Muchas gracias, senadora Margarita Valdés. Esta mesa directiva reitera su absoluto apoyo a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la determinación de mantener rotas las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador mientras no se modifique el estado de cosas que aquí hemos comentado.